Un rey ordenó que el príncipe se casara con la hija fea de su mayor rival, pero al terminar la ceremonia, ella se quitó el velo y dejó a todos sin palabras. En los salones de piedra fría del castillo de Mendoza, los rumores corrían como agua en un arroyo desbordado. Los sirvientes se inclinaban unos hacia otros, susurrando sobre la noticia que había sacudido al reino entero. El poderoso rey Rodolfo había decidido el destino de su único hijo. «Es una locura», murmuró doña Catalina, la ama de llaves principal, mientras acomodaba los candelabros de plata. Obligar al príncipe a casarse con esa criatura, su compañera, Teresa, miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. Dicen que su cara está tan deformada que ni los médicos reales pueden mirarla sin sentir escalofríos. «Silencio por todos los santos», ordenó el mayordomo principal apareciendo por el pasillo como una sombra. «Las paredes escuchan en este palacio». Mientras tanto, en la sala del trono, el rey Rodolfo Mendoza golpeaba con sus anillos la mesa de roble, haciendo que los mapas y documentos temblaran bajo su puño. Sus 30 años de reinado se reflejaban en la dureza de su mirada y en las profundas arrugas que surcaban su rostro bronceado. «Mi decisión es definitiva, Diego. Te casarás con la hija del duque de Montero antes de que termine el verano, el príncipe Diego». Un joven de 25 años, con la fiereza de su padre pero templada por la belleza que había heredado de su difunta madre, apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Padre, ya estoy comprometido con Mercedes, quizás no oficialmente, pero todos en la corte lo saben. El conde de Valencia ya ha comenzado los preparativos para...» «Basta», rugió el rey poniéndose de pie. «No me interesan tus promesas de amor juvenil. Este matrimonio sellará la paz con nuestro enemigo más antiguo. ¿Acaso prefieres que continúe la guerra que ha cobrado la vida de tantos de nuestros hombres?» En las sombras de la sala, don Gaspar, el consejero real, sonreía discretamente mientras acariciaba su barba gris perfectamente recortada. Sus ojos, pequeños y astutos como los de un zorro, brillaban con satisfacción. «Su Majestad ha tomado una decisión sabia», intervino con voz aterciopelada. «Esta alianza matrimonial pondrá fin a décadas de derramamiento de sangre. El duque de Montero ha aceptado la propuesta, y eso es un milagro en sí mismo, considerando nuestro historial». Diego se volvió hacia el consejero apenas conteniendo su desprecio. «¿Y qué hay de la princesa? ¿También ella está de acuerdo en casarse con un extraño?» Don Gaspar soltó una risita condescendiente. «Mi querido príncipe, la hija del duque debería estar agradecida. ¿Qué otro futuro podría esperar una mujer con su condición? Ningún noble de su región se atrevería a tomarla como esposa». «¿Su condición?», preguntó Diego, aunque ya conocía los rumores. El rey suspiró, mostrando por primera vez un atisbo de compasión. La joven sufrió graves quemaduras durante un incendio en su infancia. Su rostro quedó marcado permanentemente. Es por eso que siempre lleva velos. Diego sintió que un escalofrío recorría su espalda. Su padre estaba pidiéndole que pasara el resto de su vida junto a una mujer desfigurada, una extraña cuyo padre había sido el enemigo más feroz de su familia durante generaciones. «¿Y Mercedes, qué le digo?», os preguntó, sabiendo que su resistencia era inútil. «El conde de Valencia comprenderá», respondió el rey con un gesto desdeñoso. «Te ofrezco un reino, hijo mío. A cambio, solo te pido que cumplas con tu deber». Mientras tanto, en los jardines del palacio, la condesa Valentina se paseaba del brazo de su sobrina Mercedes. A sus 40 años, Valentina conservaba la belleza que una vez la había llevado al lecho real, antes de que el monarca la sustituyera por esposas más jóvenes y alianzas más convenientes. «No llores, mi niña», susurró a Mercedes, limpiando una lágrima del rostro de la joven. «Esto aún no está decidido. Todo el palacio habla del compromiso, tía», sollozó Mercedes. «Diego ni siquiera ha venido a verme para explicármelo». La condesa sonrió con malicia mientras sus ojos calculadores observaban a don Gaspar saliendo de la sala del trono. «Hay muchas formas de romper un compromiso real, querida. Especialmente cuando la novia es un monstruo que ni siquiera puede mostrar su cara en público». En el ala este del castillo, don Gaspar se reunió secretamente con la condesa Valentina cuando el sol comenzaba a ponerse.
Sus siluetas se recortaban contra la luz rojiza que entraba por los vitrales. «El rey ha sellado el acuerdo», informó él. «La boda se realizará antes del fin del verano». «¿Estás seguro de que esto es necesario?», preguntó Valentina, ajustándose nerviosamente las joyas que adornaban su cuello. «Si esa chica viene al palacio». «Es precisamente porque es necesario que lo he arreglado así», cortó Gaspar con impaciencia. «La profecía debe cumplirse en nuestros términos, no en los de otros. Y si alguien reconoce el parecido, han pasado 25 años, pero algunos sirvientes antiguos podrían. Para entonces ya será demasiado tarde», la interrumpió él con frialdad. «Tu trabajo es asegurarte de que la corte la reciba con el desprecio que merece. Necesitamos que se sienta aislada». Vulnerable, la condesa asintió, aunque un escalofrío involuntario recorrió su cuerpo. «¿Y Rodolfo? No sospecha nada». Don Gaspar soltó una risa amarga. «El rey ve lo que yo quiero que vea. Después de tantos años bebiendo mis tónicos para la salud, su mente ya no es lo que era». 3 días después, un mensajero llegó al palacio con un pergamino sellado con el emblema del duque de Montero. El rey lo abrió en presencia de su consejero y de su hijo. «Está hecho», anunció, con una mezcla de triunfo y alivio en su voz. «La princesa Esther llegará en 2 semanas para conocer la corte. La boda se celebrará al final del verano». Como estaba previsto, Diego se levantó sin decir palabra y salió de la sala. Con la furia ardiendo en sus venas, en su habitación, encontró una nota perfumada de Mercedes, rogándole que se reuniera con ella esa noche en el pabellón del jardín. Mientras tanto, en el sombrío y distante castillo de los Montero, una joven figura envuelta en velos negros observaba cómo empacaban sus pertenencias. A través de la delgada tela, sus ojos, lo único visible de su rostro, reflejaban una mezcla de temor y determinación. «Padre, ¿estás seguro de que esto es lo correcto?», preguntó Esther con voz suave pero firme. El duque de Montero, un hombre de aspecto severo y mirada profundamente triste, tomó la mano de su hija a través del velo. «Ha llegado el momento, hija mía. Recuerda lo que te he enseñado. Mantén tu rostro cubierto hasta que llegue el momento adecuado. Tu destino es más grande de lo que imaginas». En las profundidades del castillo, un mensajero secreto partía con una carta cifrada, cabalgando bajo el manto de la noche hacia un destino desconocido. La partida de la princesa velada hacia el Palacio Real marcaría el comienzo de eventos que ninguno de los participantes podía prever completamente. Una antigua profecía comenzaba a desenredarse. Mientras los hilos del destino se entrelazaban en un patrón que pronto sacudiría los cimientos mismos del reino de Mendoza, la llegada de la princesa Esther al Palacio Real de Mendoza provocó más curiosidad que cualquier otro evento en la última década. Desde el amanecer, los sirvientes se habían apresurado a preparar cada rincón, mientras la nobleza se congregaba en los jardines principales, disimulando mal su ansiedad por ver a la misteriosa novia. «Ahí viene», susurró alguien cuando la comitiva del duque de Montero cruzó las puertas principales. Una figura completamente cubierta por velos negros descendió de una elegante carroza. A su lado no estaba el duque como todos esperaban, sino una dama de compañía de edad avanzada y aspecto severo. El vestido de la princesa, aunque de la más fina seda, carecía de adornos ostentosos. Sus movimientos eran delicados pero firmes, sin rastro del temblor que muchos esperaban de alguien con su supuesta condición. El príncipe Diego, vestido con el protocolo que la ocasión demandaba pero con el semblante frío como el mármol, avanzó para recibirla. Cuando estuvo frente a ella, hizo una reverencia mecánica. «Princesa Esther, el reino de Mendoza os da la bienvenida». Su voz sonaba hueca, ensayada. Detrás de su velo, Esther estudió al hombre con quien debía casarse. Era más apuesto de lo que le habían descrito, pero la dureza en sus ojos le advirtió que no encontraría afecto allí. «Agradezco vuestra hospitalidad, príncipe Diego», respondió ella con una voz que sorprendió a todos por su melodiosa claridad. «Mi padre lamenta no poder acompañarme, pero su salud no le permitió realizar el viaje». Un murmullo recorrió a los presentes. Nadie esperaba que aquella criatura desfigurada poseyera una voz tan hermosa y un dominio tan perfecto del protocolo. Diego, igualmente sorprendido,
Ofreció su brazo mecánicamente para conducirla al interior del palacio. «Mi padre os espera en el salón del trono», dijo intentando mirar a través del velo, pero solo distinguiendo la suave silueta de unos ojos. El recorrido hacia el salón fue silencioso y tenso. Diego sentía la mirada de la corte sobre ellos, y la incomodidad creció en su pecho. Junto a ellos caminaba doña Francisca, la dama de compañía, vigilante como un halcón. «Hablan de mí como si no pudiera oírlos», comentó Esther en voz baja, refiriéndose a los cuchicheos que dejaban a su paso. «Supongo que tendré que acostumbrarme». Diego sintió una inesperada punzada de compasión. «La corte puede ser cruel, princesa. Con el tiempo aprenderéis a ignorarlos. Ya he tenido bastante práctica en eso, Alteza». La audiencia con el rey fue breve y formal. Rodolfo Mendoza, cuyo rostro mostraba signos de fatiga y enfermedad que Diego había notado empeorar en los últimos meses, dio la bienvenida a Esther con palabras corteses pero distantes. Don Gaspar permaneció a su lado, observando a la princesa velada con una intensidad inquietante. «Esta noche celebraremos un banquete en vuestro honor», anunció el rey. «Esperamos que os sintáis como en casa, princesa». Durante las semanas siguientes, Esther se convirtió en el centro de todas las conversaciones, pero también en la más solitaria habitante del palacio. Los sirvientes evitaban quedarse a solas con ella. Las damas de la corte susurraban a su paso, y Diego apenas cumplía con las obligaciones mínimas que el protocolo requería para un compromiso real. Una tarde, mientras Esther paseaba por la biblioteca real, encontró a Diego absorbido en la lectura de antiguos mapas militares. Al notarla, él se incorporó con evidente incomodidad. «Perdonad la interrupción», dijo ella. «Solo buscaba algo para leer». Diego se sorprendió. No había esperado que la princesa fuera aficionada a la lectura. «¿Qué tipo de libros os interesan?», preguntó, más por cortesía que por verdadera curiosidad. «A historia, poesía, astronomía», respondió ella pasando sus dedos enguantados por los lomos de los libros. «Mi padre tiene una biblioteca impresionante, aunque no tan vasta como esta». Diego la observó con creciente interés. Había algo en su manera de moverse, en su voz, que contradecía todo lo que había imaginado. «¿Es cierto que habláis 4 idiomas?», preguntó él recordando un comentario que don Gaspar había hecho con tono despectivo, como si fuera un defecto. «5, en realidad», respondió ella, con un leve tono de orgullo en su voz. «Mi padre consideraba que una mente ocupada es menos propensa a la autocompasión». Por primera vez desde que se conocieron, algo parecido a una sonrisa se dibujó en el rostro de Diego. Mientras tanto, en los aposentos de la condesa Valentina, Mercedes lloraba desconsoladamente sobre un diván de terciopelo rojo. «Ya no me ama, tía. Han pasado 3 semanas y apenas hemos hablado». La condesa acarició el cabello de su sobrina con falsa ternura. «Los hombres son débiles, querida. El deber y la presión de su padre pueden más que el amor. ¿Qué voy a hacer? El príncipe Alejandro de Navarra ha pedido mi mano y padre está considerando su oferta». Valentina ocultó una sonrisa de satisfacción. El plan avanzaba mejor de lo esperado. «Quizás deberías aceptar, mi niña, mostrarle a Diego lo que está perdiendo». A la mañana siguiente, la noticia del compromiso de Mercedes con el príncipe de Navarra se extendió por el palacio. Diego recibió la noticia con una mezcla de dolor e inesperado alivio. Esa tarde, durante su paseo obligatorio con Esther por los jardines reales, se mostró más hablador que de costumbre. «Parece distraído hoy, Alteza», comentó Esther mientras caminaban bajo los naranjos en flor. «Acabo de enterarme que una amiga muy querida se comprometerá con otro». Esther asintió comprensivamente. «La dama del vestido azul que siempre nos observa desde la fuente», dijo con serenidad. «He notado cómo os mira». Diego se detuvo, sorprendido por su perspicacia. «¿Cómo podéis ver tanto a través de ese velo?» «Quizás porque he pasado mi vida observando sin ser realmente vista», respondió ella con una nota de melancolía. «Lamento vuestra pérdida, aunque no puedo fingir que no es conveniente para nuestra situación». La honestidad de su respuesta desconcertó a Diego. No era la reacción que esperaba de su futura esposa. ¿No os molesta casaros con un hombre que ama a otra? ¿Os molesta a vos casaros con una mujer cuyo rostro no habéis visto?, contraatacó ella. «Ninguno de los dos ha elegido este destino, Alteza,
pero tal vez podamos elegir cómo vivirlo. Aquella noche, por primera vez, Diego se encontró pensando en Esther sin el resentimiento que había alimentado desde el anuncio de su compromiso. Había inteligencia en sus palabras, dignidad en su porte y un misterio en sus ojos, lo único visible de su rostro, que comenzaba a intrigarle a medida que las semanas pasaban y la fecha de la boda se acercaba. Los encuentros entre ambos se volvieron menos tensos. En una ocasión, durante una celebración en los jardines, Diego notó cómo Esther se estremecía ante los comentarios crueles de algunos cortesanos que creían que no podía escucharlos. «No permitas que te afecten», le dijo, sorprendiéndose a sí mismo al tutearla por primera vez. «Son como niños asustados por lo que no comprenden». «Estoy acostumbrada», respondió ella, «pero gracias por tu preocupación». Inesperada, el día antes de la boda, Diego encontró a Esther sola en la capilla real. Aparentemente rezando, se acercó sigilosamente, no queriendo interrumpir, pero ella percibió su presencia. «¿Vienes a pedir fuerzas para mañana, Alteza?», preguntó con un leve tono de humor en su voz. Diego se sentó a su lado en el banco de madera tallada. «Vengo a hacer una promesa», respondió con seriedad. «No puedo ofrecerte amor, Esther, pero te prometo respeto y lealtad. No te haré infeliz intencionadamente». Detrás de su velo, Esther sintió que sus ojos se humedecían. Era más de lo que había esperado. «Y yo prometo ser una esposa digna del futuro rey de Mendoza», respondió. «Quizás un día, cuando me conozcas realmente, no te arrepientas tanto de este matrimonio». Mientras salían juntos de la capilla, don Gaspar los observaba desde las sombras, sus ojos entrecerrados calculando, midiendo esa inesperada cordialidad entre los futuros esposos. A su lado, la condesa Valentina apretaba los puños con furia contenida. «Se están acercando demasiado», siseó ella. «No te preocupes», respondió Gaspar con fría calma. «Después de mañana nada será igual para ninguno de los dos». La catedral de San Miguel resplandecía bajo la luz de 1000 velas. Los vitrales coloreaban el ambiente con destellos azules y dorados, mientras la nobleza del reino entero se acomodaba en las bancas. Ataviados con sus mejores galas y joyas, no era solo la unión de dos personas, sino de dos casas históricamente enfrentadas. Un evento que muchos consideraban milagroso. El príncipe Diego esperaba junto al altar, vestido con el traje ceremonial de los Mendoza, terciopelo negro con bordados de oro y la capa real carmesí sobre sus hombros. Su expresión, aunque solemne, ya no mostraba la abierta hostilidad de semanas atrás. «Parece casi resignado», comentó uno de los condes a su esposa. «Más bien parece un hombre que camina hacia la horca», respondió ella con una risita cruel. Los murmullos cesaron cuando las puertas de la catedral se abrieron. La princesa Esther avanzó sola por el pasillo central. El duque de Montero, su padre, había enviado una carta explicando que una repentina enfermedad le impedía asistir, algo que alimentó aún más los rumores. Muchos consideraban que era vergüenza lo que mantenía al duque alejado, incapaz de presenciar cómo entregaba a su hija monstruosa a la familia rival. El vestido de novia de Esther, blanco y plata con detalles en azul pálido, contrastaba dramáticamente con los velos negros que, como siempre, cubrían completamente su rostro. En vez de ramo, llevaba un pequeño libro de oraciones entre sus manos enguantadas. Sus pasos eran firmes, su porte digno. Diego la observó avanzar con una emoción que no pudo nombrar. En las últimas semanas, había descubierto en ella una compañera inteligente y valiente, alguien que enfrentaba el desprecio de la corte con una dignidad que él mismo envidiaba, pero seguía siendo un misterio. Un libro cerrado cuyo contenido apenas podía adivinar. La ceremonia transcurrió con la pompa que exigía la tradición. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Esther resonó clara y firme, sin el temblor que muchos esperaban. «Acepto», dijo Diego cuando le tocó su turno, sorprendiéndose por la sinceridad en su propia voz. Al concluir la ceremonia religiosa, el obispo pronunció las palabras tradicionales. «Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, príncipe Diego. Podéis besar a vuestra esposa». Un silencio sepulcral cayó sobre la catedral. Todos contenían el aliento, anticipando el momento que habían estado esperando durante meses. Finalmente verían el rostro de la princesa,
Diego se volvió hacia Esther, quien permanecía inmóvil como una estatua con delicadeza. Tomó el borde del velo negro. «¿Estás segura?», susurró solo para ella. Esther asintió levemente. «Es el momento», respondió en voz baja. «No tengas miedo». Con un movimiento fluido, Diego levantó el velo, preparándose mentalmente para cualquier desfiguración que pudiera encontrar. Lo que vio lo dejó sin aliento. El rostro que se reveló ante él, y toda la corte, no era el de una criatura marcada por cicatrices, era el de una joven de belleza extraordinaria, ojos grandes color ámbar, piel clara como alabastro, labios perfectamente dibujados, pero lo que provocó el jadeo colectivo que recorrió la catedral no fue solo su belleza, sino el asombroso parecido con los antiguos retratos de la reina Marisol, la primera esposa del rey Rodolfo, fallecida 25 años atrás. Diego quedó paralizado, incapaz de articular palabra. Desde su lugar preferente, el rey Rodolfo se puso pálido como la cera. Se aferró al brazo de su trono con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Mientras su mirada parecía ver un fantasma, don Gaspar, a su lado, dejó caer la copa de vino ceremonial que sostenía. El líquido rojo se derramó sobre las losas de mármol como un mal presagio. «Imposible», murmuró el consejero con el rostro contraído en una mueca de horror. La condesa Valentina, sentada entre la nobleza, no pudo disimular la furia que transformó sus facciones. Sus ojos se clavaron en Esther con un odio visceral que hizo que las damas a su alrededor se apartaran instintivamente. Ajena a las reacciones que provocaba, Esther miraba a Diego con una mezcla de nerviosismo y determinación. Para ella, este momento representaba su primera aparición real ante el mundo, después de una vida escondida tras velos. «¿Tan horrible es lo que ves?», preguntó en voz baja, malinterpretando la conmoción de Diego como repulsión. El príncipe, recuperándose de su impresión inicial, tomó las manos de Esther entre las suyas. «No, es solo que…», comenzó, sin encontrar las palabras adecuadas. No pudo completar la frase. Un estruendo interrumpió el momento, cuando el rey Rodolfo se puso de pie bruscamente, haciendo caer su trono hacia atrás. «¡Guardias!», gritó con voz temblorosa. «¡Arresten a don Gaspar!». La confusión se apoderó de la catedral. Los invitados se miraban entre sí, desconcertados. Don Gaspar, tan pálido como su rey, dio un paso atrás. «Majestad, ¿qué significa esto?», preguntó, con la voz apenas audible. «Sabes perfectamente lo que significa». «Traidor», respondió el rey, cuyo rostro había pasado de la palidez a un rojo furioso. 25 años de mentiras llegan a su fin hoy. Los guardias, aunque confundidos, obedecieron la orden real y rodearon al consejero. La condesa Valentina intentó escabullirse entre la multitud, pero la mirada del rey la detuvo. «Tú también serás interrogada, Valentina. No creas que he olvidado tu papel en esta historia, Diego». Todavía junto al altar con Esther, observaba la escena sin comprender. Se volvió hacia su ahora esposa, quien parecía tan sorprendida como él. «¿Tienes idea de lo que está pasando?», le preguntó. Esther negó con la cabeza. «Mi padre nunca me dejó ver mi propio reflejo», confesó en voz baja. «Siempre me dijo que mi rostro estaba demasiado desfigurado, que no soportaría la impresión. Los espejos estaban prohibidos en mis aposentos». Esta revelación impactó a Diego casi tanto como la reacción de su padre. ¿Qué clase de crueldad era hacer creer a una joven tan hermosa que era un monstruo? ¿Y por qué su semejanza con la difunta reina provocaba tal conmoción? El recién casado par real fue escoltado fuera de la catedral mientras los guardias se llevaban a don Gaspar. La celebración planeada se convirtió en un caos de rumores y especulaciones. En menos de una hora, la noticia de la belleza oculta de Esther y su asombroso parecido con la reina Marisol se había extendido por todo el reino. Esa noche, en la privacidad de los aposentos reales asignados a la pareja, Diego observaba a su esposa con nuevos ojos. Ella, por su parte, parecía perdida, contemplando su propio reflejo en un espejo por primera vez en su vida adulta. «¿De verdad me parezco tanto a ella?», preguntó Esther, pasando sus dedos por su rostro como si no pudiera creer que era real. Diego asintió pensativo. «Eres idéntica a los retratos de la reina Marisol. Es como si…».
Se detuvo, temiendo expresar el pensamiento que comenzaba a formarse en su mente. Como si fuera su hija, completó Esther en un susurro. Pero eso es imposible. Mi madre murió al darme a luz. El duque siempre me lo dijo. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era un mensajero real, pálido y nervioso. Su Majestad solicita vuestra presencia inmediata, Alteza, dijo, dirigiéndose a Diego. A solas. Diego miró a Esther con preocupación. Volveré pronto, prometió apretando su mano brevemente antes de seguir al mensajero. En la sala del consejo, encontró a su padre sentado junto a la chimenea. Envejecido 10 años en unas horas, el rey indicó a los guardias que salieran, dejándolos solos. Hijo mío, hay secretos en este reino que han permanecido enterrados demasiado tiempo, comenzó Rodolfo con la voz quebrada por la emoción. Tu esposa, ella es... Pero no pudo continuar. Un ataque de tos interrumpió sus palabras. Diego se arrodilló junto a su padre, sosteniendo su mano. ¿Qué está pasando, padre? ¿Quién es realmente Esther? El rey levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Busca en la Torre Norte. La verdad ha estado allí todos estos años. Antes de que Diego pudiera preguntar más, el mayordomo entró apresuradamente. Majestad, don Gaspar ha desaparecido. Los guardias lo encontraron inconsciente y sus ropas habían sido robadas por un sirviente que huyó del palacio. El rey golpeó el brazo de su silla con furia. Encuéntrenlo, ordenó. No debe salir del reino. Mientras tanto, en sus aposentos, Esther encontró un pequeño paquete sobre su almohada. Dentro había una llave antigua y una nota escrita con caligrafía temblorosa. La Torre Norte, medianoche. Tu verdadera historia te espera allí. La mañana después de la boda, el palacio parecía haber cambiado completamente. Los sirvientes caminaban por los pasillos con expresiones tensas, intercambiando miradas cargadas de secretos. La Guardia Real había duplicado su presencia y el nombre de don Gaspar se pronunciaba en susurros temerosos. Pero el verdadero centro de todas las conversaciones era la nueva princesa y su asombroso parecido con la fallecida reina Marisol. Diego despertó temprano, su mente llena de preguntas sin respuesta. La noche anterior, tras la extraña conversación con su padre, había regresado a sus aposentos solo para encontrar a Esther dormida, o al menos fingiendo estarlo. La llave y la nota misteriosa que ella había recibido permanecían ocultas bajo su almohada. «Buenos días», saludó Esther cuando notó que Diego la observaba. Por primera vez su rostro estaba completamente descubierto, sus rasgos suavizados por la luz matinal que se filtraba por las cortinas. «¿Dormiste bien?», preguntó él, todavía desconcertado por la belleza que había permanecido oculta durante tanto tiempo. «Apenas», confesó ella. Demasiadas preguntas sin respuesta. Diego se incorporó, dudando si compartir lo que su padre le había dicho. Finalmente decidió ser honesto. «Mi padre mencionó algo sobre la Torre Norte. Dijo que la verdad ha estado allí todos estos años». Los ojos de Esther se agrandaron con sorpresa. «¡Qué extraño!», murmuró sacando la nota y la llave de su escondite. «Encontré esto sobre mi almohada anoche». Diego examinó la llave antigua, girándola entre sus dedos. «Esta es una llave maestra del ala vieja del palacio», reconoció. «Mi abuelo las mandó a hacer cuando se construyó la expansión oriental». «¿Quién podría haberla dejado?», preguntó Esther. «No lo sé, pero pienso averiguarlo», respondió Diego con determinación. «La Torre Norte ha estado abandonada desde...». Se detuvo, dándose cuenta de algo. «Desde la muerte de mi madre», un sirviente interrumpió su conversación, anunciando que el desayuno estaba servido en el comedor privado. Mientras comían, ambos mantuvieron una charla deliberadamente casual, conscientes de que incluso las paredes podían estar escuchando. «Creo que deberíamos dar un paseo por los jardines esta tarde», sugirió Diego en voz alta para beneficio de cualquier oído indiscreto. «Quiero mostrarte los rosales que mi madre plantó». Esther captó su intención inmediatamente. «Me encantaría, mi señor», respondió con una sonrisa cortés. En cuanto estuvieron lejos de miradas curiosas, bajo el follaje tupido de un antiguo olivo, Diego habló en voz baja. «Tenemos que visitar la Torre Norte, pero será difícil hacerlo sin ser vistos. Desde la desaparición de don Gaspar,
Los guardias están en alerta máxima. ¿Por qué está tu padre tan alterado?, preguntó Esther. ¿Qué podría haber hecho don Gaspar para provocar tal reacción? No lo sé con certeza, pero tiene que ver contigo, con tu parecido a mi madre, respondió Diego, estudiando su rostro con intensidad. Es como si hubieras salido de uno de sus retratos. Incluso tienes la misma marca de nacimiento en forma de media luna cerca del lóbulo de tu oreja izquierda. Esther llevó instintivamente su mano a la marca mencionada, un pequeño detalle que ni ella misma había podido ver durante toda su vida. Mi padre siempre me dijo que era hija de doña Isabel, su primera esposa, quien murió durante el parto, murmuró confundida. Pero ¿cómo podría ser yo? ¿Cómo podría parecerme tanto a tu madre? Diego negó con la cabeza. Hay retratos de la reina Marisol en la galería este. Son pocos, porque la mayoría fueron retirados después de su muerte, pero deberíamos verlos. Se dirigieron a la galería, manteniendo las apariencias de una pareja recién casada, dando un tour por el palacio. La galería este, menos frecuentada que otras partes del castillo, albergaba principalmente paisajes y retratos de miembros menores de la familia real. En el extremo más alejado, casi escondido detrás de un biombo decorativo, colgaba un retrato de tamaño medio. «Es ella», susurró Diego. Esther se detuvo frente al cuadro, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Era como mirarse en un espejo. La mujer del retrato, ataviada con el vestido de coronación azul y plata, poseía los mismos ojos almendrados, la misma nariz recta, los mismos labios ligeramente curvados hacia arriba, y allí, apenas visible bajo el pesado collar de rubíes, se insinuaba la marca de nacimiento en forma de media luna. «¿Cuándo murió?», preguntó Esther con voz temblorosa. «Hace 25 años, supuestamente en un accidente mientras cabalgaba», respondió Diego, recordando las vagas explicaciones que había recibido durante su infancia. «Yo tenía apenas 2 años, así que no tengo recuerdos propios de ella», Esther calculó mentalmente. «Yo tengo 23 años». Sus miradas se encontraron, ambos procesando la implicación de esa simple operación aritmética. Su exploración fue interrumpida por el sonido de pasos acercándose. Diego tomó rápidamente la mano de Esther y la condujo hacia otro retrato cercano, fingiendo interés en él. Una anciana sirvienta apareció, llevando sábanas limpias. Al ver a la pareja real, hizo una profunda reverencia. «Perdón por la interrupción, Altezas», murmuró, pero sus ojos se quedaron fijos en Esther. «Dios santísimo, es como verla de nuevo. ¿Conociste a la reina Marisol?», preguntó Diego, aprovechando la oportunidad. La anciana miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «Serví en su cámara personal durante 10 años, mi príncipe, hasta el final». «¿Qué sucedió realmente?», insistió Esther. «¿Fue verdaderamente un accidente?». La vieja sirvienta palideció. «No debería hablar de eso. Las paredes tienen oídos en este palacio, especialmente desde que don Gaspar». Se interrumpió, aterrorizada por su propia indiscreción. «Perdónenme, debo continuar con mis labores». «Espera», Diego la detuvo suavemente. «Hay algo más que debamos saber. Cualquier detalle podría ser importante». La mujer dudó, el conflicto visible en su arrugado rostro. «Solo les diré esto. En las noches de luna llena, si uno está cerca de la torre norte, puede escuchar un llanto. Las criadas jóvenes creen que es un fantasma, pero los que servimos en los viejos tiempos sabemos que algunos fantasmas tienen carne y hueso». Con estas enigmáticas palabras, la anciana se alejó apresuradamente, dejando a Diego y Esther con más preguntas que respuestas. Esa tarde, mientras revisaban documentos antiguos en la biblioteca privada del príncipe, encontraron registros del funeral de la reina Marisol. Lo más extraño era que no había certificado de defunción firmado por el médico real, solo una declaración de don Gaspar confirmando el accidente fatal. «Esto es inusual», comentó Diego frunciendo el ceño. «Incluso para la realeza siempre hay un certificado médico». «Y mira esto», señaló Esther, mostrándole un registro de gastos. «No hay gastos de embalsamamiento, ni detalles sobre la preparación del cuerpo. Es como si no hubiera habido cuerpo», completó Diego. El sonido de la puerta abriéndose los sobresaltó. El mayordomo principal entró.
anunciando que el rey solicitaba la presencia de ambos para la cena. Rápidamente guardaron los documentos y se prepararon para la reunión. La cena fue tensa. El rey, visiblemente debilitado, apenas tocó su comida mientras observaba fijamente a Esther cuando los sirvientes se retiraron. Finalmente habló. «Hay verdades en este reino que han sido enterradas durante demasiado tiempo», dijo con voz cansada. «Verdades que don Gaspar se aseguró de mantener ocultas». «¿Qué verdades, padre?», preguntó Diego inclinándose hacia adelante. El rey abrió la boca para responder, pero en ese momento entró el capitán de la guardia, informando que habían encontrado pistas sobre el paradero de don Gaspar. El rey se levantó inmediatamente, dando por terminada la cena. «Tengan cuidado», advirtió antes de retirarse. «No confíen en nadie, ni siquiera en aquellos que parecen aliados». Esa noche, mientras el palacio dormía, Diego y Esther se prepararon para visitar la misteriosa Torre Norte. Equipados con la llave antigua y antorchas, se deslizaron a través de pasadizos poco utilizados. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Diego mientras se acercaban a la entrada sellada de la torre. «No sabemos lo que encontraremos allí», Esther asintió, su rostro determinado iluminado por la luz vacilante de la antorcha. «Necesito saber la verdad sin importar cuán dolorosa sea», respondió, apretando la llave en su mano. «He vivido toda mi vida tras un velo de mentiras. No puedo soportarlo más». Con esas palabras, insertó la llave en la cerradura antigua, que se dio con un chirrido oxidado de secretos a punto de ser revelados. La puerta de la Torre Norte se abrió con un gemido lastimero. Como si protestara por ser perturbada después de tantos años, una nube de polvo y el olor a humedad y abandono recibieron a Diego y Esther. La luz de sus antorchas apenas penetraba la oscuridad que parecía engullir todo a su paso. «Nadie ha estado aquí en décadas», murmuró Diego sosteniendo la antorcha en alto para iluminar la estrecha escalera de caracol que ascendía hacia la oscuridad. Esther pasó su dedo enguantado por la pared de piedra, dejando un rastro en la gruesa capa de polvo. «No, alguien ha estado aquí», corrigió señalando unas marcas sutiles en el suelo polvoriento. «Mira, hay huellas recientes. Alguien sube regularmente». Diego se arrodilló para examinar las huellas. Efectivamente, entre la espesa capa de polvo se distinguía un sendero levemente marcado, como si alguien hubiera tratado deliberadamente de no dejar rastro pero no lo hubiera conseguido completamente. «Vamos», dijo, tomando la mano de Esther. «Pero con cuidado, los escalones podrían estar deteriorados». Comenzaron el ascenso en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La escalera parecía interminable, girando sobre sí misma mientras subían hacia lo desconocido. A medida que avanzaban, Diego notó algo extraño. Los escalones están desgastados en el centro, como si alguien los usara con frecuencia, observó. «Y mira, no hay telarañas en los rincones. Alguien mantiene este lugar, no limpio, pero transitable». Finalmente llegaron a un pequeño rellano con una puerta de roble, a diferencia del resto de la torre. Esta puerta lucía bien mantenida, con bisagras aceitadas y una cerradura nueva. Diego probó la llave que habían encontrado, pero no encajaba. «Necesitamos otra llave», dijo, frustrándose. Esther examinó la puerta más detenidamente y notó una pequeña rendija debajo. «Hay luz al otro lado», susurró. «Alguien está ahí dentro». Se miraron, inseguros de cómo proceder. Deberían llamar, forzar la entrada, regresar con más herramientas. Su dilema fue resuelto cuando escucharon pasos ascendiendo por la escalera. Rápidamente apagaron su antorcha y se ocultaron en un hueco de la pared. Un guardia desconocido subió los últimos escalones, llevando una bandeja con comida. Sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta sin llamar. «Su cena, mi señora», lo oyeron decir antes de que la puerta se cerrara tras él. «Mi señora», repitió Diego en un susurro apenas audible. Esperaron, conteniendo la respiración. Minutos después, el guardia salió con la bandeja vacía y descendió por las escaleras, sin notar las dos figuras escondidas en las sombras. En cuanto sus pasos se perdieron en la distancia, Diego y Esther se acercaron nuevamente a la puerta. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella. Diego examinó la cerradura con atención. «Cuando era niño, solía escaparme de mis tutores.
confesó con una sonrisa traviesa. Aprendí algunos trucos útiles. Sacó una pequeña daga de su cinto y la introdujo en la cerradura. Manipulándola con destreza tras varios intentos, se escuchó un suave clic. «Después de ti, princesa», dijo, abriendo la puerta con una reverencia exagerada que pretendía aliviar la tensión. Esther tomó una respiración profunda y entró en la habitación. Era una cámara circular, sorprendentemente acogedora comparada con el resto de la torre, una cama con dosel, una mesa con restos de comida, una pequeña biblioteca y un telar ocupaban el espacio. Todo estaba limpio y ordenado, como si alguien viviera allí permanentemente. «Hola», llamó Esther, pero no hubo respuesta. Diego entró tras ella, encendiendo nuevamente su antorcha. «Parece que quien estaba aquí acaba de salir», observó. Notando que la comida en el plato aún estaba caliente, Esther se acercó a la pequeña biblioteca y examinó los libros, poesía, historia, astronomía. Los mismos temas que a ella le apasionaban. Un pequeño diario llamó su atención. Lo abrió con manos temblorosas. La caligrafía era elegante pero temblorosa, como si hubiera sido escrita por alguien debilitado o muy mayor. Las fechas en la parte superior de cada página eran recientes. «Escucha esto», dijo Esther, leyendo en voz alta. «Hoy he soñado nuevamente con ella. Mi pequeña debería tener ya 23 años. ¿Tendrá mis ojos mi marca de luna? ¿Sabrá siquiera que existo?» El duque prometió protegerla, pero temo que las mentiras de Gaspar hayan envenenado incluso su bondadoso corazón. Diego se acercó a una pintura cubierta con un paño oscuro. Al retirarlo, reveló un retrato de la reina Marisol, sosteniendo a una bebé envuelta en mantas azules. «La fecha», señaló, mostrando la inscripción en la esquina inferior. «Este retrato fue pintado una semana antes de la supuesta muerte de mi madre». Esther se acercó a la ventana, desde donde se veía el jardín real. A través del cristal polvoriento, divisó una figura familiar en los senderos, la condesa Valentina, conversando animadamente con un guardia. «La condesa parece muy interesada en esa torre al otro lado del jardín», comentó. Diego se unió a ella en la ventana. «Es la torre del reloj. Las habitaciones superiores están conectadas con este pasillo a través de un pasadizo secreto», explicó. «Mi abuelo lo mandó construir para poder moverse por el palacio sin ser visto». Una idea surgió en la mente de Esther. Si hay un pasadizo secreto, quien vive aquí podría usarlo para moverse cuando nadie vigila, completó Diego. Continuaron examinando la habitación. Sobre una mesita de noche había una caja de música con incrustaciones de nácar. Esther la abrió y una dulce melodía inundó la estancia. «Conozco esta canción», dijo, sorprendida. «Mi padre, el duque, solía tararearla mientras caminaba por los jardines en las noches sin poder dormir». Diego encontró un compartimento secreto en el suelo, bajo una alfombra desgastada. Dentro había un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. Tomó la primera y la leyó en voz alta. «Mi amada Marisol, el plan está en marcha. Cuando el momento llegue, uno de mis hombres más leales te ayudará a escapar. Mientras tanto, debes seguir fingiendo. Es crucial que nadie, especialmente Gaspar, sospeche. La pequeña está a salvo conmigo, creciendo fuerte y hermosa como su madre. Algún día, cuando el peligro haya pasado, volveremos a estar juntos, siempre tuyo, Montero», susurró Esther. «Mi padre y la reina». No pudo completar la frase. El sonido de pasos en la escalera los alertó nuevamente. Esta vez no había lugar donde esconderse. Diego desenvainó su espada, colocándose protectoramente frente a Esther. La puerta se abrió lentamente. Una figura encapuchada entró, deteniéndose abruptamente al verlos. Por un momento, nadie se movió. Luego, lentamente, la figura bajó su capucha, revelando el rostro de una mujer de unos 50 años. A pesar de las arrugas y el cabello ahora veteado de gris, su parecido con Esther era inconfundible. «Esther», susurró la mujer con los ojos llenos de lágrimas. «Mi pequeña». Esther se llevó las manos a la boca, incapaz de articular palabra. Diego bajó su espada lentamente, reconociendo a la mujer de los retratos, ahora envejecida por el tiempo y el sufrimiento. «¿Madre?», preguntó con voz quebrada.
La reina Marisol, a quien todo el reino creía muerta hace 25 años, asintió, abriendo sus brazos hacia su hija. «Te he esperado tanto tiempo», dijo con voz temblorosa. «Sabía que este día llegaría». Esther dio un paso adelante, atraída por una conexión que trascendía el tiempo y las mentiras, pero se detuvo, abrumada por la confusión y el impacto. «¿Cómo es posible?», preguntó. «Todos creen que estás muerta. ¿Por qué? ¿Por qué no escapaste? ¿Por qué me dejaste creer que era hija del duque?» La reina se acercó lentamente, sus ojos nunca abandonando el rostro de su hija. «Era la única forma de mantenerte con vida». «Mi niña», respondió. «Don Gaspar descubrió la profecía y juró destruirnos a todos». «¿Qué profecía?», preguntó Diego, todavía intentando asimilar que estaba frente a su madre, a quien apenas recordaba. La reina Marisol miró a su hijo, una sonrisa triste dibujándose en su rostro demacrado. «Has crecido tanto, mi pequeño príncipe», murmuró antes de volverse hacia ambos con expresión grave. «La profecía que don Gaspar ha temido durante décadas, la hija de la reina traída, criada por el enemigo y unida al hijo del traidor, revelará la verdadera cara del mal que se esconde bajo la corona». El sonido de alarma de las trompetas reales interrumpió su explicación. Diego corrió a la ventana. «Están cerrando las puertas del palacio», informó con preocupación. «Algo ha sucedido». La reina Marisol palideció. «Don Gaspar ha regresado», dijo con absoluta certeza. «Y ahora que ambos estáis aquí, hará lo imposible por silenciarnos a todos». El caos se había desatado en el palacio. Guardias corrían por los pasillos con antorchas encendidas, el sonido metálico de sus armaduras resonando contra las paredes de piedra. Desde la ventana de la torre, Diego observaba el movimiento frenético en los jardines. «Debemos salir de aquí», dijo, volviéndose hacia su madre y Esther. «Si don Gaspar ha regresado, este será el primer lugar donde buscará». La reina Marisol asintió, moviéndose con la agilidad sorprendente de quien conoce cada centímetro de su prisión. Se dirigió hacia el tapiz que colgaba en la pared opuesta y lo apartó, revelando una pequeña puerta disimulada en la piedra. «Este pasadizo nos llevará a la torre del reloj», explicó. «Desde allí podemos llegar a la biblioteca sin ser vistos». «¿Cómo has sobrevivido aquí todos estos años?», preguntó Esther, mientras seguían a la reina por el estrecho corredor. «Al principio fue una verdadera prisión», respondió Marisol, su voz un susurro que resonaba en el pasadizo. «Don Gaspar fabricó mi muerte. Anunciando que había sufrido un accidente mientras cabalgaba, me mantuvo aislada, amenazando con matarte si intentaba escapar o comunicarme con alguien». «¿Y mi padre?», preguntó Diego. «Él sabía que estabas viva». La reina se detuvo brevemente, su rostro una máscara de dolor a la luz tenue de la antorcha. «Tu padre fue la herramienta perfecta de Gaspar. Le hizo creer que yo lo había traicionado con el duque de Montero, que planeábamos envenenarlo para gobernar juntos. La mentira más cruel es aquella que se construye sobre pequeñas verdades». «Pequeñas verdades», insistió Diego. «El duque y yo fuimos amantes. Muchos años atrás, antes de mi matrimonio con tu padre», confesó Marisol. «Un amor juvenil que las alianzas políticas destruyeron. Cuando descubrí que don Gaspar planeaba eliminarme, recurrí a él en busca de ayuda». Llegaron a una pequeña puerta que daba a la torre del reloj. Desde allí, podían ver el patio principal donde los guardias formaban filas, recibiendo órdenes de un capitán. «Están organizando una búsqueda», observó Diego. «Pero, ¿qué están buscando exactamente?». Su pregunta quedó sin respuesta cuando escucharon voces acercándose por el corredor que conectaba la torre con el ala principal. Rápidamente se ocultaron tras una columna. La condesa Valentina apareció, acompañada por un hombre encapuchado que no era otro que don Gaspar. «El rey está cada vez más débil», decía la condesa. «Los médicos dicen que no pasará de esta semana». «Perfecto», respondió Gaspar. «El veneno ha hecho su trabajo lentamente, tal como planeamos. Nadie sospechará una muerte natural a estas alturas». Diego apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Solo la mano firme de su madre sobre su brazo impidió que se lanzara contra ellos. «¿Y la chica?», preguntó Gaspar. «¿Ha revelado algo?». «Nada aún», respondió Valentina.
pero su parecido con Marisol ha causado un revuelo enorme. Algunos viejos sirvientes ya murmuran sobre fantasmas del pasado. Encuéntralos y siléncialos, ordenó Gaspar secamente. No podemos permitir que la profecía se cumpla, no cuando estamos tan cerca del poder. Cuando las voces se alejaron, los tres salieron de su escondite. El rostro de Diego estaba transformado por la furia. «Están envenenando a mi padre», dijo con voz temblorosa. «Todo este tiempo han estado envenenándolo lentamente durante años», confirmó la reina. «Lo suficiente para debilitarlo sin levantar sospechas». Don Gaspar siempre fue paciente con sus planes, Esther, que había permanecido en silencio, procesando toda la información. Habló finalmente. «¿Qué hay de la profecía? ¿Por qué la temen tanto?» «Porque predice su caída», respondió Marisol. «Los monjes de la abadía real la transcribieron hace siglos. La hija de la reina traída, criada por el enemigo y unida al hijo del traidor, revelará la verdadera cara del mal que se esconde bajo la corona». Cuando quedé embarazada por segunda vez, los monjes reconocieron las señales. «Un momento», interrumpió Diego. «Segunda vez, yo soy el único hijo del rey Rodolfo». La reina tomó las manos de ambos jóvenes. «Tú eres hijo de Rodolfo, Diego, pero Esther...» Miró a la joven con ojos llenos de amor y tristeza. «Esther es hija del duque de Montero, fruto del amor que nunca pude olvidar». El impacto de la revelación dejó a Esther sin palabras. No era hija del rey, como había comenzado a sospechar, sino del hombre que la había criado, aunque bajo una mentira. Cuando don Gaspar descubrió mi embarazo y la existencia de la profecía, elaboró su plan, continuó Marisol. Simuló mi muerte después del parto y entregó a la bebé al duque, su peor enemigo, creyendo que esto impediría que la profecía se cumpliera. Lo que no sabía es que el duque ya estaba al tanto de todo y aceptó criar a su propia hija como si fuera adoptada, manteniéndola oculta bajo velos para protegerla. «Pero entonces, ¿por qué orquestar nuestro matrimonio?», preguntó Diego confundido. «Si querían evitar que la profecía se cumpliera, lo último que deberían hacer es unirnos». La reina sonrió tristemente. La ironía del destino. Gaspar envejeció y se volvió supersticioso. Decidió que la mejor forma de controlar la profecía era hacerla cumplir en sus propios términos. Al unirlos en matrimonio, creía poder controlar las consecuencias. Un ruido de pasos apresurados les hizo guardar silencio. El mayordomo principal apareció al final del corredor, pálido y agitado. «Príncipe Diego», exclamó al verlo. «Gracias a los cielos que lo encuentro. Su Majestad ha sufrido un colapso. Los médicos temen». Al ver a la reina, el anciano mayordomo se quedó paralizado, como si hubiera visto un fantasma. Cayó de rodillas, temblando. «Mi reina», balbuceó, «todos estos años, las historias eran ciertas». «Levántate, Sebastián», dijo Marisol con gentileza. «No hay tiempo para explicaciones ahora. Debemos ver al rey». Utilizando pasadizos secretos y la discreción del fiel mayordomo, lograron llegar a las habitaciones reales sin ser detectados. Guardias apostados en la puerta les impidieron el paso, pero Diego utilizó su autoridad para ordenarles que se retiraran. El rey Rodolfo yacía en su lecho, su rostro ceniciento contrastando con las sábanas blancas. Parecía haber envejecido décadas en pocos días. A su lado, un médico mezclaba una poción en un cáliz de plata. «Deténgase», ordenó Diego con voz firme. El médico, sobresaltado, dejó caer unas gotas del líquido verdoso. «Alteza, es solo un tónico para aliviar el dolor de su majestad», se defendió. «Un tónico preparado bajo las instrucciones de don Gaspar, supongo», replicó Diego, arrebatándole el cáliz. «No más pociones». El rey abrió los ojos débilmente al escuchar la conmoción. Su mirada, nublada por la enfermedad, se posó primero en su hijo, luego en Esther y finalmente en la figura que permanecía parcialmente oculta en las sombras. «Marisol», susurró con voz quebrada, «¿eres tú o la muerte viene a buscarme con tu rostro?» La reina se acercó lentamente al lecho, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Soy yo, Rodolfo», respondió tomando su mano huesuda entre las suyas. «He estado más cerca de lo que crees. Todos estos años, el rostro del rey se contrajo en una mueca de dolor, no físico sino del alma.
Me dijeron que me habías traicionado, que planeabas mi muerte. Mentiras, todas mentiras, respondió ella, acariciando su frente febril. Don Gaspar nos separó con sus engaños para mantenernos débiles mientras él acumulaba poder. En ese momento, el sonido de una conmoción en el pasillo alertó a todos. La puerta se abrió violentamente y don Gaspar entró, seguido por guardias de élite. «Arresten a los impostores», ordenó señalando a la reina y Esther. «Están utilizando brujería para engañar al rey en su lecho de muerte». Diego desenvainó su espada, colocándose protectoramente frente a su madre y Esther. «El único impostor aquí eres tú, Gaspar», declaró con voz resonante. «Has envenenado a mi padre durante años y has mantenido prisionera a la reina. Tus crímenes terminan hoy». Los guardias dudaron mirando alternativamente a don Gaspar y al príncipe. La lealtad a la corona estaba profundamente arraigada en ellos, pero la autoridad de Gaspar había sido incuestionable durante décadas. La tensión se rompió cuando el capitán de la guardia entró apresuradamente. «Su Alteza», dijo dirigiéndose a Diego, «hemos encontrado esto en los aposentos de don Gaspar». Mostró un pequeño cofre que contenía frascos de veneno y un diario detallando meticulosamente las dosis administradas al rey durante años. La evidencia era innegable. Don Gaspar, viéndose acorralado, sacó una daga de su manga y se lanzó hacia el rey. Su última oportunidad de completar lo que había comenzado. Pero Esther, actuando con una rapidez sorprendente, se interpuso, recibiendo un corte en el brazo mientras Diego desarmaba al consejero con un golpe certero. «¡Traición!», rugió el capitán, ordenando a sus hombres que arrestaran a Gaspar. Mientras se llevaban al consejero, el rey Rodolfo se incorporó levemente, su voz débil pero clara. «La verdad, finalmente la verdad». 3 días después de los dramáticos eventos en el palacio, el rey Rodolfo mostraba leves signos de mejoría. Los médicos, ahora bajo la estricta supervisión del príncipe Diego, habían logrado contrarrestar parte de los efectos del veneno que don Gaspar había administrado durante años. Sin embargo, el daño era profundo y la recuperación incierta, con don Gaspar encerrado en las mazmorras y la condesa Valentina bajo vigilancia constante. Un tenso ambiente de transición se instaló en el castillo. La corte se dividió entre aquellos leales a la antigua administración y quienes rápidamente se alinearon con el príncipe y su esposa. La noticia de que la reina Marisol seguía viva se mantuvo en secreto por orden de Diego. Solo un círculo íntimo conocía la verdad, mientras se preparaban para enfrentar las ramificaciones políticas de estas revelaciones. Esa mañana, Diego y Esther discutían en sus aposentos privados lo que debían hacer a continuación. «Necesitamos visitar al duque de Montero», insistió Esther, mientras una doncella terminaba de vendar el corte en su brazo, secuela del ataque de don Gaspar. «Él tiene respuestas que aún no poseemos». Diego, que miraba por la ventana hacia los jardines donde su madre paseaba discretamente después de años de encierro, asintió pensativo. «Es peligroso. Don Gaspar puede tener cómplices por todo el reino si descubren que estamos investigando». «Ya no podemos detenernos», respondió Esther despidiendo a la doncella con un gesto amable. La profecía mencionaba la verdadera cara del mal que se esconde bajo la corona. «Creo que hay más conspiradores además de Gaspar y Valentina». Diego se acercó a ella, tomando suavemente su mano vendada. «Temo por tu seguridad. Ya arriesgaste tu vida una vez». Esther sonrió conmovida por su preocupación. En las últimas semanas, lo que comenzó como un matrimonio forzado se había transformado en una alianza basada en el respeto mutuo y, aunque ninguno se atrevía a admitirlo aún, en algo más profundo, y lo haría de nuevo, respondió con firmeza. «Esta es mi historia tanto como la tuya». Al amanecer del día siguiente, una pequeña comitiva partió discretamente del palacio. Para evitar llamar la atención, Diego y Esther viajaban como simples nobles, escoltados únicamente por 4 guardias de confianza y vestidos con ropas sencillas. El castillo de los Montero se encontraba a 2 días de viaje. En las montañas que marcaban la frontera occidental del reino, era una fortaleza antigua y austera, coronando un acantilado que dominaba el valle circundante. «Mi hogar», murmuró Esther con nostalgia cuando el castillo apareció en el horizonte.
Aunque ahora me pregunto si realmente lo fue, mientras se acercaban a las puertas, Diego notó la tensión creciente en Esther. Toda su vida había creído ser la hija deforme del duque, obligada a ocultarse tras velos. Ahora regresaba como una princesa de belleza extraordinaria, sabiendo que era hija biológica del hombre que la había criado, pero no de la manera que siempre le habían dicho. Los guardias de la fortaleza, reconociendo a Esther pese a su rostro ahora descubierto, abrieron las puertas con expresiones de asombro. Un mayordomo anciano corrió a recibirlos. «Princesa Esther», exclamó inclinándose profundamente. «No esperábamos, es decir, el duque no mencionó», balbuceó, sus ojos fijos en el rostro de Esther con incredulidad. «Necesitamos ver a mi padre inmediatamente», interrumpió ella con gentileza. El mayordomo pareció dudar. «El duque ha estado indispuesto desde su regreso de la capital, mi señora. No recibe a nadie. Recibirá a su hija», insistió Esther, su voz mezclando autoridad y súplica. Fueron conducidos a través de pasillos familiares, pero que ahora parecían extrañamente diferentes para Esther. Las paredes que antes la habían protegido, ahora parecían guardar secretos amenazantes. El mayordomo los dejó en la biblioteca del castillo, un espacio amplio con estanterías que llegaban hasta el techo abovedado. Diego observó con interés la impresionante colección de volúmenes. «Tu padre parece tener los mismos intereses literarios que tú», comentó, examinando los lomos de antiguos tratados astronómicos. «Me enseñó a amar el conocimiento», respondió Esther, pasando sus dedos por los libros que habían sido sus compañeros durante su infancia aislada. «Decía que la mente es el único reino verdaderamente libre». Esperaron durante casi una hora. Finalmente, la pesada puerta de roble se abrió y el duque de Montero entró. Era un hombre alto y delgado, de unos 50 años, con el cabello completamente blanco y el rostro marcado por profundas arrugas. Sus ojos, del mismo tono ámbar que los de Esther, mostraban una mezcla de amor, cansancio y temor. «Sé Esther», dijo simplemente, su voz quebrándose al pronunciar el nombre. Se miraron en silencio, padre e hija, separados por verdades a medio revelar. Finalmente, Esther rompió la distancia y se arrojó a los brazos del duque. Él la abrazó con fuerza, como temiendo que pudiera desvanecerse. «Perdóname», susurró contra su cabello. «Por las mentiras, por los velos, por todo». Diego observaba la escena con emoción contenida, sintiendo que presenciaba algo demasiado íntimo. Cuando finalmente se separaron, el duque lo miró con intensidad. «Príncipe Diego», saludó formalmente. «Veo que cuidas bien de mi hija. En realidad ella cuida de mí», respondió Diego con honestidad. «Salvó la vida de mi padre». El duque asintió como si esta información confirmara algo que ya sabía. «Siempre fue valiente, incluso cuando creía que el mundo la despreciaría», dijo con orgullo melancólico. «Por favor, sentémonos. Supongo que tienen muchas preguntas». Se acomodaron cerca de la chimenea. El duque parecía haber envejecido décadas en los pocos meses desde la boda. «¿Por qué, padre?», preguntó Esther directamente. «¿Por qué los velos? ¿Por qué hacerme creer que era deforme?». El duque suspiró profundamente. «Para protegerte. Si don Gaspar hubiera sabido que conservabas el rostro de tu madre, habría sospechado inmediatamente. Los velos te permitieron crecer en relativa seguridad, lejos de sus ojos vigilantes. Pero soy tu hija biológica», continuó Esther, «no una niña adoptada, como siempre me dijiste». «Sí», confirmó el duque, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Marisol y yo nos amamos en nuestra juventud. Antes de que la política la obligara a casarse con Rodolfo, cuando descubrió que don Gaspar planeaba eliminarla después del parto, recurrió a mí». «¿Cómo lograron engañar a toda la corte?», preguntó Diego. «Con la ayuda de una partera leal y el caos de un incendio orquestado cuidadosamente en el ala este del palacio», explicó el duque. «Mientras todos luchaban contra las llamas, Marisol dio a luz y la bebé fue sacada del castillo. Desafortunadamente, don Gaspar sospechó algo y evitó que Marisol escapara como habíamos planeado». Esther procesaba esta información con expresión turbada. «Entonces, ¿por qué aceptaste el matrimonio arreglado con Diego? ¿Sabías que eso podría exponerme?». El duque se levantó con dificultad
y se acercó a un cuadro cubierto por una tela oscura. Al descubrirlo, reveló un antiguo tapiz con símbolos extraños y texto en un idioma arcaico. «Porque la profecía debía cumplirse», dijo con solemnidad. Durante años Gaspar la interpretó como una amenaza, cuando en realidad era una promesa de justicia. A medida que la tarde avanzaba, el duque les reveló cómo había mantenido correspondencia secreta con Marisol durante años a través de un sistema elaborado de mensajeros, cómo había dedicado su vida a estudiar la profecía y a preparar a Esther, sin que ella lo supiera, para el destino que eventualmente debería enfrentar. Cuando finalmente agotaron las preguntas más urgentes, una anciana sirviente entró en la biblioteca. Era Ana, la nodriza que había cuidado de Esther desde su infancia. «Mi niña», dijo con voz temblorosa, «siempre supe que este día llegaría». Se acercó a Esther y le entregó un pequeño paquete envuelto en terciopelo azul. «Tu madre me pidió que te diera esto cuando fuera seguro hacerlo». Esther desenvolvió el paquete con manos temblorosas. Era un medallón de plata con incrustaciones de zafiros, formando la silueta de una luna creciente. Al abrirlo, encontró un diminuto pergamino doblado y una pequeña llave de bronce. «El pergamino contiene un mensaje cifrado», explicó Ana. «Solo alguien con la sangre de Marisol puede leerlo. Y la llave abre algo que ha permanecido oculto durante 25 años». Diego examinó la llave con curiosidad. «¿Qué abre?» «Un cofre escondido en la abadía real», respondió el duque. «Contiene la profecía completa y pruebas de la conspiración de Gaspar. Lo ocultamos allí porque es el último lugar donde él buscaría, bajo la nariz de los mismos monjes que originalmente transcribieron la profecía, mientras se preparaban para pasar la noche en el castillo antes de emprender el regreso». Esther se detuvo en el pasillo frente a la habitación que había sido suya durante toda su vida. «¿Cómo te sientes?», preguntó Diego, observando su expresión pensativa, como si estuviera conociéndome a mí misma por primera vez. Respondió ella. «Toda mi vida creí ser alguien deforme, escondida del mundo por vergüenza. Ahora descubro que soy hija de un amor prohibido, protegida por mentiras piadosas». Diego tomó su mano con gentileza. «Sigues siendo la misma persona, valiente, inteligente, compasiva». Esther sonrió agradecida por sus palabras, pero sus ojos reflejaban la incertidumbre del camino que tenían por delante. «Mañana regresamos al palacio con más preguntas que respuestas», dijo, «y con enemigos que aún desconocemos acechando en las sombras». Lo que no sabían era que, en ese preciso momento, un cuervo mensajero volaba hacia la capital, llevando noticias de su visita al castillo de los Montero a alguien que había permanecido en las sombras de la conspiración durante décadas. El regreso al Palacio Real fue silencioso y tenso. Diego y Esther, acompañados por su pequeña escolta, cabalgaban absortos en sus pensamientos, cada uno procesando las revelaciones obtenidas en el castillo de los Montero. El medallón de plata con la llave de bronce descansaba seguro contra el pecho de Esther. Oculto bajo sus ropas, al cruzar las puertas de la ciudad, notaron un cambio en el ambiente. Los ciudadanos los miraban con una mezcla de curiosidad y reverencia, susurrando entre ellos mientras pasaban la noticia de que la princesa deforme en realidad poseía una belleza extraordinaria. Ya había recorrido todo el reino, junto con rumores sobre conspiraciones en el palacio. «Nos observan como si fuéramos personajes de una leyenda», murmuró Esther, incómoda ante la atención. «En cierto modo lo somos», respondió Diego. «La profecía ha comenzado a cumplirse, aunque no comprendamos completamente su significado». Al llegar al palacio, fueron recibidos por el capitán de la guardia, quien les informó que el rey Rodolfo continuaba mejorando lentamente y que la reina Marisol permanecía oculta en habitaciones privadas, lejos de miradas indiscretas. «Don Gaspar sigue encerrado, Alteza», informó el capitán, «pero se niega a hablar. Ni las amenazas ni las promesas de clemencia han logrado quebrar su silencio». «¿Y la condesa Valentina?», preguntó Diego. «Bajo vigilancia constante, aunque protesta su inocencia, afirma haber sido manipulada por Gaspar durante años». Diego y Esther intercambiaron miradas escépticas. La condesa era tan culpable como el consejero, tras descansar brevemente y visitar al rey Rodolfo,
que dormía profundamente bajo los efectos de medicinas ahora verdaderamente curativas, los jóvenes decidieron descifrar el mensaje del medallón en la privacidad de sus aposentos. Esther desplegó el diminuto pergamino. A simple vista parecía contener solo garabatos sin sentido, trazos que no formaban letras reconocibles en ningún idioma conocido. ¿Cómo se supone que debo leerlo?, se preguntó Esther frustrada. Ana dijo que solo alguien con la sangre de mi madre podría descifrarlo. Diego examinó el pergamino contra la luz de una vela. Quizás no es lo que se ve, sino cómo se ve, sugirió pensativo. Las antiguas familias nobles tenían formas de comunicarse en secreto. Esther recordó entonces algo que su padre le había enseñado en su infancia. El calor, dijo súbitamente. Mi padre me contó historias sobre mensajes escritos con jugo de limón que solo aparecen cuando se calientan. Acercaron con cuidado el pergamino a la llama, manteniéndolo a una distancia segura. Lentamente, como por arte de magia, líneas marrones comenzaron a formarse, revelando palabras escritas en la elegante caligrafía de la reina Marisol. La verdad espera donde la fe se encuentra con el conocimiento. Bajo el ojo que todo lo ve, busca los tres pilares: sabiduría, justicia y compasión. Solo unidos revelarán el camino. La abadía real, interpretó Diego inmediatamente. Donde la fe se encuentra con el conocimiento, debe referirse a la biblioteca de los monjes. Y el ojo que todo lo ve es el rosetón principal, añadió Esther. Representa a Dios observando a la humanidad. Está justo encima del altar mayor. Con renovada determinación, esperaron hasta que el manto de la noche cubrió el palacio. Vestidos con capas oscuras para pasar desapercibidos, se deslizaron fuera del castillo y tomaron el camino hacia la abadía, situada en una colina cercana. La Abadía Real de San Miguel era un impresionante edificio de piedra gris que había resistido el paso de los siglos. Durante el día bullía de actividad con monjes, estudiosos y peregrinos. De noche, sin embargo, sus pasillos quedaban desiertos, iluminados únicamente por algunas antorchas dispersas. Entraron por una puerta lateral utilizada por los sirvientes que abastecían la cocina. El monje guardián, un anciano somnoliento que reconoció al príncipe, los dejó pasar sin hacer preguntas, aunque sus ojos se abrieron con sorpresa al ver el rostro descubierto de Esther. La enorme nave central de la abadía estaba sumida en penumbra, solo interrumpida por la luz de las velas votivas que ardían eternamente frente a las estatuas de los santos. El rosetón, ahora invisible en la oscuridad de la noche, se ubicaba sobre el altar mayor. Los tres pilares, murmuró Diego mirando alrededor. Debe ser algo simbólico. Esther avanzó lentamente por la nave central, sus pasos resonando en el silencio. Frente al altar mayor se detuvo, observando las tres estatuas monumentales que lo flanqueaban. San Miguel blandiendo la espada de la justicia, San Benito sosteniendo un libro abierto que representaba la sabiduría, y Santa Isabel con los brazos extendidos en un gesto de compasión. Aquí están, señaló. Sabiduría, justicia y compasión examinaron cuidadosamente las estatuas, buscando algún mecanismo oculto. Diego notó que cada una tenía un pequeño orificio casi imperceptible en su base. Creo que debemos usar la llave en esos orificios, sugirió. Pero, ¿en qué orden? Esther reflexionó sobre la profecía y todo lo que habían descubierto hasta ahora. La hija de la reina traída, criada por el enemigo y unida al hijo del traidor, revelará la verdadera cara del mal que se esconde bajo la corona, recitó. Primero viene la compasión, que permitió que mi padre me criara como suya, luego la sabiduría, que nos ha guiado en nuestra búsqueda, y finalmente la justicia, que es lo que buscamos ahora, siguiendo esta intuición. Introdujo la llave primero en la estatua de Santa Isabel. Se escuchó un suave clic, luego en la de San Benito, que produjo un sonido similar, finalmente en la de San Miguel. Esta vez, el sonido fue diferente, como de engranajes girando lentamente. El suelo bajo el altar comenzó a moverse, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Una cámara secreta, susurró Diego con asombro. Los monjes la construyeron para proteger sus conocimientos más valiosos durante las antiguas guerras. Descendieron cautelosamente, iluminando su camino con una pequeña antorcha.
La cámara subterránea era pequeña pero impresionante, con estanterías talladas directamente en la roca. En el centro, sobre un pedestal de mármol, descansaba un cofre de bronce con elaborados grabados. La llave encajó perfectamente en su cerradura. Al abrirlo, encontraron varios pergaminos antiguos y un libro encuadernado en cuero rojo con el sello real. El primer pergamino contenía la profecía completa, escrita en un lenguaje ceremonial y con mayor detalle que la versión que conocían. Cuando el sol y la luna compartan el mismo cielo, nacerá la hija de la reina traída, criada por el enemigo convertido en protector. Llevará el rostro de su madre y el corazón de ambos padres. Unida al hijo del traidor que ignora su propia traición, juntos desenredarán la telaraña de mentiras tejida durante generaciones. Solo entonces la verdadera cara del mal que se esconde bajo la corona será revelada, y el reino sangrará para finalmente sanar. El sol y la luna compartiendo el mismo cielo, reflexionó Esther. Debió ser un eclipse que ocurrió el día de mi nacimiento. El libro resultó ser el diario personal de un monje llamado Hermano Mateo, quien había sido confesor de la reina Marisol. Sus páginas relataban cómo había descubierto la conspiración de don Gaspar para eliminar a la reina y manipular al rey, cómo había ayudado a coordinar el nacimiento secreto de Esther y su entrega al duque de Montero. Pero lo más impactante estaba en las últimas páginas, diagramas detallados que mostraban la composición del veneno utilizado contra el rey. Y lo más importante, una carta firmada por figuras influyentes del reino que se comprometían a apoyar a don Gaspar para instaurarlo como regente cuando el momento fuera propicio. Esto explica por qué Gaspar orquestó nuestro matrimonio, dijo Diego con súbita comprensión. No solo intentaba controlar la profecía, sino crear una situación donde pudiera eliminar a mi padre y luego a nosotros, quedando como la única figura con autoridad reconocida por estas familias nobles. Entre los documentos encontraron también cartas intercambiadas entre la reina Marisol y el duque de Montero, revelando un amor que había persistido a través de los años y las circunstancias adversas. «Mira esto», señaló Esther, mostrando una página del diario de la reina. «Mi mayor temor no es por mí, sino por mi hija y por Diego. Si Gaspar descubre que el veneno que administra a Rodolfo también lo está consumiendo a él lentamente, acelerará sus planes. La profecía habla de sangre antes de la sanación. Ruego que no sea la sangre de mis hijos». Un ruido en la entrada de la cámara los sobresaltó. Se volvieron para encontrarse con un monje anciano que los observaba con expresión serena. «Los he estado esperando, hijos míos», dijo con voz pausada. «Soy el hermano Gabriel, el último discípulo del hermano Mateo. He guardado estos secretos durante décadas, esperando que la profecía se cumpliera». Mientras ascendían con los documentos cuidadosamente guardados, el viejo monje les advirtió: «El mal no reside solo en don Gaspar. Observen con cuidado a quienes los rodean. La corona proyecta una sombra más amplia de lo que imaginan». Al salir de la abadía, la primera luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo. Con las pruebas en su poder y una comprensión más clara de la conspiración, Diego y Esther se preparaban para enfrentar la última fase de una verdad que había permanecido oculta durante 25 años. Lo que no sabían era que, mientras ellos descubrían antiguos secretos bajo la abadía, nuevos complots se tejían en el palacio. La red de conspiradores, sintiendo que sus planes peligraban, se preparaba para un movimiento final y desesperado. El palacio había cambiado sutilmente durante su ausencia. Los guardias parecían más alerta, los sirvientes más reservados. Diego y Esther notaron miradas cautelosas siguiéndolos mientras avanzaban por los pasillos hacia los aposentos reales. Los documentos descubiertos en la abadía permanecían ocultos en un compartimento secreto dentro del forro de la capa de Diego. «Algo no está bien», susurró Esther, cuando un grupo de cortesanos se dispersó apresuradamente al verlos acercarse. «Mantente cerca», respondió Diego colocando instintivamente su mano sobre la empuñadura de su espada. Al doblar una esquina se encontraron con el capitán Alejandro, quien los esperaba con expresión grave. «Altezas, gracias a los cielos que han regresado», dijo en voz baja. «Don Gaspar ha escapado.
La noticia cayó como un balde de agua fría. Solo la presión de la mano de Esther sobre la suya impidió que Diego maldijera en voz alta. «¿Cómo?», preguntó controlando su furia. «Las mazmorras están vigiladas día y noche». «Traición desde dentro», explicó el capitán. «Encontramos a 2 guardias muertos. Creemos que tuvo ayuda de alguien con acceso a los pasadizos secretos del palacio». «¿Mi padre?», preguntó Diego temiendo lo peor. «Su majestad está a salvo, pero su condición ha empeorado. Los médicos temen que el estrés de las noticias haya contrarrestado los avances en su recuperación. ¿Y mi madre?», intervino Esther. «La reina Marisol fue trasladada a una ubicación segura», respondió el capitán. «Por orden de la condesa Valentina». Diego y Esther intercambiaron miradas alarmadas. «¿La condesa dio esa orden con qué autoridad?», dijo actuar en nombre del rey, como la dama de mayor rango en la corte después de... El capitán dudó, mirando a Esther con respeto. «Después de vos, Alteza», nadie se atrevió a cuestionarla. Con creciente urgencia, Diego y Esther se dirigieron primero a los aposentos del rey. Lo encontraron dormido profundamente, su respiración laboriosa. El médico real confirmó que le habían administrado un potente sedante para ayudarlo a descansar durante la crisis. Tras asegurarse de que el rey estaba estable, aunque inconsciente, Diego ordenó duplicar la guardia y prohibir que cualquier persona, incluida la condesa Valentina, se acercara a él sin su autorización expresa. «¿Dónde está mi madre ahora?», preguntó Esther al capitán cuando salieron de la habitación. Según la condesa, fue trasladada a las habitaciones del ala oeste por seguridad. «Miente», dijo Esther con absoluta certeza. «Mi madre nunca aceptaría ir allí voluntariamente. Es donde vivía Valentina cuando era amante del rey». Diego comprendió inmediatamente la lógica retorcida de la condesa. «Es una humillación calculada, pero también una distracción», razonó. «Quiere que busquemos a tu madre en el ala oeste mientras ella la mantiene en otro lugar». Esther reflexionó, recordando los documentos encontrados en la abadía. «La Torre Norte», dijo finalmente. «La han devuelto a su prisión original. Es el último lugar donde buscaríamos después de haberla encontrado allí». Con un pequeño grupo de guardias leales, se dirigieron a la Torre Norte. Al llegar a la entrada, encontraron al mismo guardia que habían visto llevando comida días atrás. El hombre palideció al reconocerlos, pero mantuvo su posición, bloqueando el paso. «Por orden de la condesa Valentina, nadie puede entrar», declaró con nerviosismo. «Apártate», ordenó Diego con voz acerada, «o responderás por traición a la corona». El guardia dudó. Evaluando sus opciones, finalmente cedió. «Solo sigo órdenes, Alteza», murmuró haciéndose a un lado. «Tengo familia que alimentar». Al subir la escalera de caracol, Diego y Esther percibieron un aroma extraño, dulce y penetrante, como flores marchitándose. «Veneno de belladona», identificó Esther, acelerando el paso. «Mi padre me enseñó a reconocer todos los venenos y sus antídotos. Este causa alucinaciones antes de matar». Al llegar a la puerta de la cámara superior, la encontraron entreabierta. El interior estaba sumido en la penumbra, iluminado únicamente por una vela casi consumida. En la cama yacía la reina Marisol. Su respiración era irregular y su frente brillaba de sudor. «¡Madre!», exclamó Esther corriendo hacia ella. La reina abrió los ojos con dificultad, luchando por enfocar la mirada. «Esther, Diego», susurró. «Cuidado, ella está». Un movimiento entre las sombras alertó a Diego. Desenvainó su espada justo a tiempo para bloquear el ataque de una figura encapuchada que emergió de detrás de un biombo. El intruso, sorprendido por los rápidos reflejos del príncipe, retrocedió y huyó por el pasadizo secreto antes de que pudieran detenerlo. «Ve tras él», urgió Esther mientras examinaba a su madre. «Yo me quedaré con ella». Diego dudó, dividido entre perseguir al atacante y proteger a las mujeres. «Los guardias vienen detrás de nosotros», aseguró Esther. «Estaremos a salvo». Ve. Con un rápido asentimiento, Diego se lanzó al pasadizo. La persecución lo llevó a través de estrechos corredores húmedos, apenas iluminados por antorchas ocasionales. Podía escuchar los pasos apresurados de su presa resonando contra las paredes de piedra. Mientras tanto, Esther trabajaba frenéticamente para contrarrestar el veneno. En sus años de aislamiento en el castillo de los Montero,
Había pasado incontables horas estudiando herbología y medicina, preparándose inconscientemente para este momento. «Resiste, madre», suplicaba mientras mezclaba hierbas de un pequeño saquito que siempre llevaba consigo. «Te pondrás bien», la reina, deslizándose entre la conciencia y la inconsciencia, aferraba la mano de su hija. «La llave», murmuró. «Necesitas la última llave». «¿Qué llave, madre? Ya tenemos los documentos de la abadía». Marisol negó débilmente. «No es suficiente. La confesión completa está». Su voz se desvaneció mientras luchaba por mantenerse despierta. «En el medallón tiene un compartimento secreto». Con dedos temblorosos, Esther extrajo el medallón que llevaba contra su pecho. Lo examinó cuidadosamente, buscando algún mecanismo oculto. Finalmente, presionando en una secuencia específica los zafiros que formaban la luna creciente, logró abrirlo. Dentro había un diminuto pergamino y una llave aún más pequeña que la anterior. «Esta llave abre mi diario verdadero», explicó Marisol, cada palabra un esfuerzo titánico. «Escondido, detrás del panel, junto a la chimenea, de mis antiguos aposentos, los guardias finalmente llegaron a la cámara, permitiendo a Esther continuar su trabajo sin preocuparse por nuevos ataques. La mezcla de hierbas comenzaba a surtir efecto. La respiración de la reina se estabilizaba gradualmente. En los pasadizos, Diego continuaba su persecución. El corredor desembocó inesperadamente en la capilla real, ahora desierta y silenciosa. Al emerger tras una estatua, vio a su presa dirigiéndose hacia la salida principal. Con un esfuerzo final, se lanzó hacia adelante, derribando al encapuchado justo antes de que alcanzara las puertas. Ambos rodaron por el suelo de mármol en una lucha feroz. La capucha se deslizó, revelando el rostro del atacante. «¿Tú?», exclamó Diego momentáneamente desconcertado. Era Javier, el joven médico asistente que había estado tratando al rey desde el arresto de don Gaspar. «Es demasiado tarde, Alteza», dijo el médico con una sonrisa desdeñosa. «El plan está en marcha. La reunión ya está ocurriendo». «¿Qué reunión?», exigió Diego presionando su espada contra la garganta del traidor. «La que decidirá el futuro del reino», respondió Javier. «Don Gaspar, la condesa Valentina y los nobles que los apoyan están reunidos ahora mismo en el pabellón del Jardín Este, planificando su próximo movimiento». Diego ató firmemente al médico y lo dejó bajo la custodia de un guardia que había seguido sus pasos. Con renovada urgencia, regresó a la torre norte. Encontró a Esther junto a su madre, quien ahora dormía pacíficamente. «El veneno ha sido neutralizado», informó Esther. «Estará débil durante unos días, pero se recuperará». Diego compartió rápidamente lo que había descubierto. «Debemos interceptar esa reunión», dijo Esther, levantándose. «Pero primero necesitamos recuperar el diario de mi madre. Contiene la confesión completa, escrita por la propia mano de don Gaspar hace años. Se apresuraron hacia los antiguos aposentos de la reina, ahora convertidos en almacén de muebles olvidados y tapices polvorientos, siguiendo las instrucciones de Marisol. Esther encontró el panel secreto junto a la chimenea. La diminuta llave encajó perfectamente, revelando un compartimento donde descansaba un diario encuadernado en terciopelo azul. Las páginas amarillentas contenían no solo los pensamientos íntimos de la reina durante sus años de cautiverio, sino también una carta escrita y firmada por don Gaspar, donde admitía sus crímenes y amenazaba a Marisol con matar a su hija si alguna vez revelaba su existencia. Lo más sorprendente era un listado detallado de los nobles involucrados en la conspiración, incluyendo a personas que hasta ahora habían parecido leales a la corona. Armados con esta evidencia definitiva, Diego y Esther se prepararon para confrontar a los conspiradores. La verdad, oculta durante 25 años, estaba finalmente lista para ser revelada. «Pase lo que pase ahora», dijo Diego, tomando las manos de Esther entre las suyas. «Quiero que sepas que lo que comenzó como un matrimonio forzado se ha convertido en el mayor honor de mi vida». «Y en el mío», respondió ella, sosteniéndole la mirada. «Mi padre tenía razón. El destino es más sabio que nuestros miedos». Con renovada determinación, se dirigieron hacia el Jardín Este, donde los conspiradores, ignorantes de lo que estaba por venir, planeaban el golpe final contra la corona de Mendoza.
El atardecer teñía de tonos rojizos y dorados los magníficos jardines del Palacio Real. En el pabellón este, una estructura elegante de mármol blanco rodeada de fuentes y rosales, un grupo de sombras conspiraba. Don Gaspar, recién escapado de las mazmorras, presidía la reunión con el porte de quien ya se siente victorioso. A su lado, la condesa Valentina lucía un vestido de seda negra, símbolo del luto que pretendía guardar pronto. «El rey no pasará de esta noche», afirmaba Gaspar a los 5 nobles reunidos en torno a él. «El médico ha administrado la dosis final. Cuando amanezca, Mendoza necesitará un nuevo gobernante». «¿Y el príncipe?», preguntó el duque de Valverde, un hombre corpulento cuya lealtad siempre se inclinaba hacia donde soplaba el viento del poder. Su matrimonio con la hija de Montero le ha ganado popularidad entre el pueblo. Don Gaspar sonrió con frialdad. El príncipe y su esposa sufrirán un trágico accidente mientras intentan huir del palacio tras descubrirse su complot contra el rey. Explicó con escalofriante calma. La guardia ya tiene sus órdenes. ¿Y la reina?, inquirió la condesa Valentina ajustándose nerviosamente sus guantes de encaje. Si ha sobrevivido al veneno, será silenciada definitivamente, aseguró Gaspar. Ha sido un error mantenerla con vida todos estos años, pero pronto remediaré ese error. Lo que los conspiradores no sabían era que cada palabra pronunciada en aquel pabellón resonaba con perfecta claridad bajo el suelo de mármol. Diego y Esther, guiados por el capitán Alejandro, habían accedido a un antiguo pasadizo que conducía a una cámara de observación oculta, diseñada por un rey paranoico décadas atrás para espiar a sus invitados. «Tenemos todo lo que necesitamos», susurró Diego, su rostro endurecido por la furia contenida. «Han confesado sus crímenes». Esther apretó los documentos contra su pecho. «Y tenemos las pruebas que lo confirman». El capitán Alejandro, que había distribuido estratégicamente a sus hombres más leales alrededor del pabellón, esperaba la señal. «Es hora», dijo Diego, desenvainando su espada. «Que la verdad sea finalmente revelada». Con un gesto preciso, dio la señal. El sonido de un cuerno de guerra rasgó el aire vespertino, seguido por el ruido metálico de soldados en formación rodeando el pabellón. La expresión de don Gaspar se transformó del asombro al terror cuando las puertas del pabellón se abrieron de golpe. Diego y Esther entraron seguidos por una docena de guardias con las espadas desenvainadas. «Don Gaspar de Mendoza», proclamó Diego con voz resonante, «Condesa Valentina de Valencia, nobles del reino, quedáis arrestados por traición a la corona, conspiración, intento de asesinato del rey y el secuestro y tortura de la reina Marisol durante 25 años. La condesa Valentina dejó escapar un chillido de indignación. Don Gaspar, siempre astuto, mantuvo la compostura. «Esto es absurdo, Alteza», respondió con desdén. «Soy el consejero más leal que vuestro padre ha tenido. ¿Quién os ha llenado la cabeza con tales fantasías?» «Esta es intrusa», añadió, señalando a Esther. «No es ninguna intrusa», respondió Diego, «y tenemos pruebas irrefutables de vuestros crímenes». Esther dio un paso adelante, sosteniendo los documentos. «Vuestra propia confesión, escrita y firmada de vuestra mano», dijo, mostrando la carta encontrada en el diario de su madre. «Vuestros planes detallados para envenenar al rey lentamente, la lista de vuestros cómplices, todo está aquí». Los nobles intercambiaron miradas nerviosas. El duque de Valverde, siempre atento a preservar su propio pellejo, fue el primero en cambiar de bando. «Jamás estuve de acuerdo con el regicidio», exclamó alejándose ostensiblemente de don Gaspar. «Fui engañado, como todos nosotros». Don Gaspar, viendo cómo su red de alianzas se desmoronaba, recurrió a su último recurso. Con un movimiento rápido, sacó una daga de entre sus ropas y se lanzó hacia Diego. «Si caigo, caerás conmigo», rugió. Lo que siguió ocurrió en cuestión de segundos. Esther gritó una advertencia. Diego levantó su espada para defenderse, pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, una figura se interpuso entre ellos, recibiendo el impacto de la daga directamente en el pecho. El duque de Montero, que había entrado silenciosamente en el pabellón momentos antes, se desplomó en el suelo de mármol. La sangre se extendía rápidamente por su elegante jubón. «Padre»,
gritó Esther, corriendo hacia él mientras los guardias sometían a don Gaspar. El duque tosió, un hilo de sangre escurriendo por la comisura de sus labios. «Siempre supe que este sería mi destino», murmuró, su voz apenas audible. La profecía hablaba de sangre antes de la sanación. Esther sollozaba, sosteniendo la mano de su padre mientras Diego se arrodillaba junto a ellos. «¿Por qué?», preguntó el príncipe. «¿Por qué arriesgar vuestra vida por la mía?». El duque esbozó una débil sonrisa. «Porque él te ama», respondió la reina Marisol, que apareció en la entrada del pabellón, sostenida por dos doncellas. «Porque eres el hijo que nunca tuvo y el hermano que mi hija merece». Pálida pero determinada, la reina avanzó para arrodillarse junto al hombre que había amado toda su vida. «Montero, mi querido Montero», susurró acariciando su rostro con ternura. «Siempre el más valiente, el más noble de todos nosotros». El duque dirigió su mirada hacia Esther. «Estoy orgulloso de ti, hija mía», dijo con esfuerzo. «Has cumplido tu destino mejor de lo que jamás soñé». Con un último suspiro de paz, el duque de Montero cerró los ojos para siempre, sabiendo que su sacrificio final había sellado la victoria de la verdad. La noticia de los acontecimientos en el pabellón se extendió por el palacio como fuego por pólvora seca. Cuando Diego y Esther, acompañados por la reina Marisol, entraron en los aposentos del rey Rodolfo, lo encontraron despierto, aunque débil. «Padre», dijo Diego arrodillándose junto a su lecho, «Don Gaspar ha sido arrestado. La conspiración ha sido desmantelada». El rey asintió levemente, su mirada fija en la mujer que había amado y perdido. «Marisol», susurró, «todos estos años te creí muerta». La reina se acercó tomando suavemente su mano. «Fui prisionera en tu propio castillo, mientras Gaspar envenenaba tu mente contra mí», respondió ella sin rastro de reproche. «Pero ahora estoy aquí. ¿Me perdonarás algún día?», preguntó el rey, con lágrimas rodando por sus mejillas marchitas. «Ya lo he hecho», respondió ella simplemente. El rey dirigió entonces su mirada hacia Esther, contemplando con asombro el rostro tan idéntico al de su amada. «Eres tan hermosa como tu madre», dijo, antes de añadir con voz quebrada. «Pero no eres mi hija, ¿verdad?». Esther negó suavemente. «Soy hija del duque de Montero, un hombre que acaba de dar su vida para proteger a vuestro hijo». El rey cerró los ojos, procesando esta información. «Todo este tiempo, Gaspar me hizo creer que Marisol me traicionaba, cuando él era el verdadero traidor», murmuró. «¿Y el duque era mi enemigo, dices? ¿El hombre que yo más odiaba protegió a la hija de la mujer que ambos amábamos?». «La vida está llena de ironías, padre», respondió Diego. El rey Rodolfo tomó la mano de Diego y la de Esther, uniéndolas sobre su pecho. «Mi tiempo se acaba», dijo con serena aceptación. «El veneno ha hecho demasiado daño, pero antes de partir quiero bendecir esta unión, no como una alianza política, sino como lo que realmente es, un lazo forjado en la búsqueda de la verdad y la justicia». Una semana después, el reino entero guardaba luto por el rey Rodolfo, fallecido pacíficamente en sus aposentos, pero también celebraba la coronación de Diego y Esther como los nuevos monarcas de Mendoza. En su primer decreto como reina, Esther ordenó la construcción de un monumento que narraba la verdadera historia del reino. En el centro, las estatuas del rey Rodolfo y del duque de Montero se daban la mano en un gesto de reconciliación eterna, mientras la reina Marisol, ahora libre y restaurada a su posición, los observaba con serenidad. En las mazmorras más profundas del castillo, don Gaspar y la condesa Valentina contemplaban las consecuencias de sus actos, condenados a vivir el resto de sus días, recordando cómo sus elaboradas manipulaciones habían terminado realizando la propia profecía que tanto temieron. Y en la quietud de la noche, cuando las preocupaciones del reino permitían un momento de paz, Diego y Esther contemplaban las estrellas desde la Torre Norte, ahora transformada en un observatorio en honor a la reina que había pasado años estudiando el cielo desde su prisión. «¿Crees que siempre estuvimos destinados a esto?», preguntó Esther recostada contra el hombro de su esposo. Diego sonrió entrelazando sus dedos con los de ella. «Creo que el destino nos dio la oportunidad»,
Pero fuimos nosotros quienes elegimos tomarla, juntos. La profecía se había cumplido, la verdad, oculta durante tanto tiempo tras velos de mentiras, brillaba ahora con la fuerza de 1000 soles, y aunque el camino había estado marcado por el dolor y la pérdida, el reino de Mendoza finalmente podía comenzar a sanar bajo el reinado de quienes habían tenido el valor de buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera.